Hola familia de híbridos y leales, hoy vamos a hablar de algo muy importante, la genética canina. Después del último vídeo sobre nuevas razas, sobre nuevos híbridos, vi muchísimos comentarios, dudas y críticas, lo cual me encanta porque significa que estamos vivos y pensando. Pero también es importante que hablemos con base real, no solo de lo que vemos, sino de lo que sabemos. ¿Por qué un mix entre razas grandes y pequeñas puede dar perros pequeños? Primero, en genética manda la selección, no la lógica humana. Cuando mezclas dos razas diferentes, el tamaño, el temperamento y el físico pueden variar muchísimo. Si se busca crear un perro más pequeño, los criadores seleccionan generación tras generación a los ejemplares más pequeños para seguir la reproducción. Si mezclas un mastín gigante con un terrier pequeño, en la primera camada tendrás de todo. Pero si siempre eliges a los más pequeños para criar, con el tiempo fijarás un perro pequeño, fijarás un estándar. En el caso del Doberman, es totalmente al contrario, de pequeño a grande. Partió del Pinscher alemán, un perro mucho más pequeño, que mezclándolo con el Rottweiler, el Greyhound, el Weimaraner y seleccionando los más grandes y funcionales durante generaciones, en poco tiempo crearon una raza atlética veloz y fuerte, muy diferente al pequeño Pinscher de origen. Tenemos el Manchester Terrier, hoy un perro pequeño medio hasta 10 kilos, antes derivado del Old Black and Tan Terrier. Se mezcló con Whippet y en algunos registros Bull Terrier, mucho más pesados en su tiempo, un resultado donde se eligieron líneas ligeras enfocadas en velocidad y caza menor. También tenemos el Boston Terrier, que hoy pesa 6-11 kilos, raza pequeña de compañía, antes mezcla de Bulldog inglés antiguo y Terrier tipo blanco inglés, ambos más robustos y de mayor peso, un resultado que se fue achicando por selección estética, sin perder la estructura facial marcada. Tenemos el Miniature Schnauzer, que hoy pesa de 5 a 8 kilos, antes viene del Schnauzer estándar, que a su vez desciende de perros tipo molosoide campestre y pinchers grandes, un resultado con una reducción progresiva por selección, manteniendo temperamento de alerta. El concepto clave es que el tamaño en la crianza canina es completamente moldeable a través de la selección fenotípica, siempre y cuando se trabaje con visión genética. La reducción de talla no elimina las raíces. Muchas de estas razas mantienen instinto de guardia, presa o caza, aunque su físico actual no lo delate. Otro ejemplo impresionante es el Donovan Pinscher, una raza moderna que integra más de 11 razas distintas. Por esto es que estoy haciendo este vídeo, porque fue muy criticado este perro. Aunque su genética incluye de todo, desde Akita, Pitbull, Presa Canario, Tosa Inu y muchos más, en su construcción se priorizan funcionalmente tres grandes razas. Pastor holandés, con una altura a la cruz de 55 a 62 centímetros y un peso de 23 a 32 kilos. American Pitbull Terrier, con una altura a la cruz de 43 a 53 centímetros y un peso de 15 a 30 kilos. Pastor belga Milanois, con una altura a la cruz de 56 a 66 centímetros y un peso de 20 a 30 kilos. Por otra parte tenemos el Tosa Inu, con una altura a la cruz de 55 a 82 centímetros y un peso de 40 a 90 kilos, aunque en las líneas japonesas puras suelen ser más ligeros. Después el Presa Canario, con una altura a la cruz de 56 a 66 centímetros y un peso de 40 a 57 kilos. ¿Qué significa esto? Que a pesar de la mezcla, el enfoque estaba en la funcionalidad y el rendimiento, no en el aspecto. A través de la selección continua se consiguió un perro equilibrado, de gran fuerza, agilidad e inteligente, aunque no siempre su físico refleja exactamente la apariencia de todas las razas que lleva en la sangre. La genética no siempre se ve. Instinto y función. No todo lo que lleva un perro en su genética es visible a simple vista. Muchos genes son recesivos o quedan latentes, pero el perro manifiesta capacidades heredadas de sus ancestros: fuerza, agilidad, olfato y temperamento. Así que aunque un perro no parezca un mastín o un Milanois o un pitbull a primera vista, puede tener perfectamente su esencia y su instinto. Así que familia, cuando hablamos de híbridos, de nuevas razas o de cruces, tenemos que mirar más allá del físico. La genética es arte y ciencia, la selección es visión. Aquí en Híbridos y Leales
apostamos siempre por entender, por crear y por evolucionar. No seguimos modas, no criamos para impresionar en redes ni para trofeos. Criamos para crear perros reales, funcionales, con carácter, con salud y con alma. Y eso no necesita aprobación de nadie, solo de la tierra, del trabajo y del tiempo. Así que si tú también crees que es momento de volver al origen, bienvenido. Este camino no es para todos, pero es el único que vale la pena. Mucha gente todavía no ha entendido qué es una raza de perro. Se creen que la raza significa tener un pedigrí, un estándar de belleza fijo y una firma de organización oficial. Pero eso es una visión moderna, comercial y para mí, vacía. Una raza, en su origen, no era un trofeo de papel, era un grupo de perros que hacían el mismo trabajo, con la misma mentalidad, con el mismo propósito. La selección no se hacía por el color de pelo, ni por cuánto se parecía el perro al abuelo, se hacía por quién servía y quién no. Punto. La gente se olvida que los perros que hoy llamamos razas puras, en algún momento también fueron híbridos. Mezclas funcionales hechas por campesinos, pastores, guerreros, cazadores. Gente que no pensaba en exposiciones, sino en sobrevivir, proteger su hogar o alimentarse. Yo no quiero perros bonitos, yo quiero perros que trabajen, que vivan muchos años, que tengan carácter, que estén conectados con su función. Y sí, para eso hay que mezclar líneas, hacerlo con cabeza, crear algo nuevo. Eso es selección, eso es cría consciente. Eso es lo que hacían nuestros abuelos y eso, para mí, es una raza de perro. Una raza, desde mi visión, nace cuando hay un grupo de ejemplares funcionales, sanos, que transmiten sus cualidades de generación en generación, aunque no se parezcan tanto físicamente. Lo importante es que hagan el mismo trabajo, con la misma mentalidad, que puedan ser criados sin consanguinidad, que evolucionen con el entorno, que funcionen. Entonces, ¿el pampa argentino no es una raza? ¿Por qué? ¿Porque no está en la FCI? ¿Y qué? ¿No hay cientos de ellos trabajando en el campo, naciendo sin problemas genéticos, haciendo lo que fueron creados para hacer? Entonces claro que es una raza. Lo es para mí y lo tendría que ser para todos. Y lo será para cualquiera que entienda de perros de verdad. Yo no necesito que una institución me diga lo que vale o no vale, porque yo lo veo con mis ojos, lo vivo en la calle, en el campo, en la sangre de estos perros. Gracias por estar, por comentar, por formar parte del proyecto Rapache, porque nos vemos en el próximo vídeo.